See nothing in the night. No fires. There we go again. Another plane's come over. Right over our port side. Racers are making an arc right over our bow now. Looks like we're going to have a night tonight. Las dificultades que encontramos para entender por qué se hacen las cosas, qué sucede y cuáles son los motivos de unos y otros para hacer lo que hacen. En el momento en el que analizamos lo que desde la cosmovisión convencional se denomina el mundo extraterrestre, podríamos llamarla exopolítica, pues se deben a algo muy concreto y muy trabajado por la propaganda de los colectivistas exteriores, extraterrestres, que controlan la Tierra desde hace miles de años. A ver, esto es muy sencillo, pero es muy sencillo si cambiamos de perspectiva. ¿Por qué? Pues porque nos han enseñado que cuando pensamos en asuntos exteriores, extraterrestres, lo debemos hacer desde la perspectiva de la mitología o la perspectiva desde el esoterismo. Y no aplicamos, por tanto, los mismos criterios normales, racionales, que aplicamos cuando tratamos asuntos terrestres, como las guerras, la geopolítica, la diplomacia, los intereses económicos, las naciones, los movimientos sociales. Ahí aplicamos criterios normales y entendemos perfectamente que si uno se abstrae de la propaganda del bando en el que se encuentre, no hay buenos ni malos, sino que hay diferentes intereses. ¿Quién eran buenos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Los que tiraron una bomba atómica en Hiroshima? ¿Los que montaron los campos de concentración y ocuparon Europa o ocuparon China y gran parte de Asia, en este caso, para imponer un modelo de pensamiento único, un colectivo, nunca mejor dicho? ¿Eran los buenos unos? No, ni buenos ni malos, cada uno tenía su interés y tenía su forma de ver el mundo. Y entonces, aquí en la Tierra unos se afiliaban a los aliados o a las potencias del eje, al colectivismo o al liberacismo. Pero cuidado, dentro de los aliados había también grandes colectivistas, y no simplemente la Unión Soviética, sino dentro de lo que es el mundo libre. Estaban las grandes oligarquías que proceden del liberalismo inglés, que con ocasión de la Glorious Revolution, cuando se instaura un régimen, o empieza a instalarse un régimen de libertades, el liberalismo, en el que todo el mundo puede competir libremente, los aristócratas no se resignan. Y dicen, bueno, ¿cómo mantenemos nuestros privilegios? Pues vamos a mantenerlos manteniendo la afición de que hay libre mercado. Entonces vamos a crear una oligarquía oculta atrás para que no lo vea la gente, porque si lo ve la gente, claro, dicen, oiga, que esto no es el liberalismo, que esto no es el libre mercado, que esto no es la libre competencia ni la libre iniciativa, que ustedes están manejando y truqueando el mercado. Entonces esto lo hacen escondidos, lo llevan haciendo escondido hasta ahora. Cuando ganan el pueblo americano y crea una nación sustentada en un pueblo libre, la primera vez que ocurre en la historia, pues lo que sucede es que la aristocracia tiene que salir de ahí por uñas. ¿Por qué? Porque se establece una democracia de las de verdad, dentro de las limitaciones de la época y de nuestras circunstancias. Representativa, sí, pero democracia. Entonces, ¿qué sucede con esta oligarquía? Y hablo de esta oligarquía porque va a ser muy importante para entender ahora uno de los dos grandes movimientos colectivistas que están compitiendo por quedarse con la tierra, con esta colonia. Bueno, pues lo que sucede allí es que se va la aristocracia y se impone la democracia. Y poco a poco esa aristocracia, que es la verdadera dueña y gestora del imperio británico, intenta reconquistar Estados Unidos. Y lo va haciendo poco a poco, y se va adueñando de Estados Unidos poco a poco, y va revirtiendo la Revolución Americana poco a poco, hasta el momento en el que la guerra de Cuba, con la conclusión de la guerra de Cuba, para acabar con el imperio español, Estados Unidos entra de lleno en el imperialismo, ya de forma definitiva. ¿Y qué sucede? Pues que esos aristócratas británicos en origen, luego ya de muchas nacionalidades, esa aristocracia oligárquica, liberal entre comillas, que lo que quiere es desde detrás del escenario, por eso se habla de Estado profundo, de las élites en la sombra, de los... No, si es simplemente esto, una serie de grandes aristócratas que funcionan desde atrás.
manejando el mundo financiero, manejando el comercio y manejándolo todo. Y por lo tanto, desde atrás controlando la política para que se mantenga la ficción del libre mercado, de democracia, de control popular de las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. La derrota de la Revolución Americana se ha completado hace poco tiempo, en unas elecciones que han sido, pues, como han sido. Pero ese ha sido el hito, digamos, un hito histórico, no ha sido un movimiento fundamental. ¿Y ahora qué está mandando en Occidente, en el antiguo mundo libre? Pues está mandando el Imperio Británico, el antiguo Imperio Británico, en el cual hay ingleses, hay americanos, hay sudafricanos, hay judíos, hay chinos, hay de muchas clases. Todos abonados a esa ficción de libertad para revertir y sobrevivir al liberalismo que se inició en Gran Bretaña, en Inglaterra, y que luego se consumó con la Revolución Americana. Para sobrevivir a eso y seguir manteniendo privilegios de verdad, la única forma es esa ficción. Y por lo tanto, los privilegios que mantiene la oligarquía de los aristócratas liberales en el mundo, en el antiguo mundo libre, en el mundo occidental, expandido ahora al resto del mundo, no se sustenta en unos derechos de nacimiento, nobiliarios. No, eso lo consiguió la Revolución Americana, acabar con eso en su momento. ¿En qué se sustenta, por tanto? En lo que hemos dicho, en mantener, en manipular el mercado, en anular de facto la libertad, la libre competencia, el libre mercado desde la sombra, manteniendo esa ficción, creando, por tanto, un oligopolio. ¿El qué? El de las grandes corporaciones coloniales, las empresas coloniales. Las antiguas compañías de India, esos son de las Indias occidentales y las orientales. Y en las Indias occidentales, pues allí mantenían sus colonias, y en las colonias ellos impartían la ley, y era una especie de Estado sobre el Estado. Era el Imperio Británico. El Imperio Británico no han mandado los ingleses, ni ha mandado el rey, ni la reina de Gran Bretaña, no, han mandado desde el principio. Se adueñaron del poder y crearon el Imperio Británico estas aristocracias liberales. En Francia le cortaron el cuello. ¿Y le cortaron el cuello para qué? Para que desde ese momento todos los ciudadanos se convirtieran en nobles. Porque ¿en qué se sustentan los derechos de la Revolución Francesa? No se sustentan en la libertad para que cada uno pueda conseguir lo que sea capaz de conseguir, lo que determine su esfuerzo y su talento. No. Se basan en decir, oiga, yo también quiero ser aristócrata. Entonces ahora todos tenemos derechos de nacimiento, como los antiguos aristócratas. Expandimos la aristocracia a todo el mundo, todo el pueblo somos ya aristócratas. Tenemos derecho a una casa, tenemos derecho a esto, tenemos derecho a aquello, y lo tenemos derecho desde que nacemos, por ser simplemente seres humanos, es decir, por ser humanos convertidos en aristócratas. En eso devino la Revolución Francesa, y a partir de la Revolución Francesa aparecen unas fórmulas de colectivismo nuevas que entroncan con las viejas fórmulas del colectivismo de corte religioso, y que son las que derivan al final en el socialismo, en el internacional socialismo y en el nacionalsocialismo. Al final, ahora en el global socialismo. Porque es eso, un neoglobal socialismo, es decir, un neocomunismo. Viendo estos asuntos históricos, geopolíticos, desde la perspectiva esta, la que estamos viendo, una perspectiva racional, una perspectiva práctica, una perspectiva normal, de sentido común, la misma que aplicamos para entender por qué nuestro vecino hace esto, hace aquello, por qué nos suceden las cosas, por qué nuestro jefe o por qué nuestro empleado, y aplicamos criterios, le asignamos motivos que no son motivos mitológicos, no esotéricos. Ahora entendemos por qué en los asuntos extraterrestres, exteriores, nos han condicionado para que lo veamos todos de un punto de vista mitológico y esotérico, y por lo tanto ridículo al final, y por lo tanto desconectado de la realidad. Es decir, damos nuestras explicaciones conspiranoicas, mitológicas, esotéricas, de seres de luz, de unos buenos, de los hermanos mayores del universo, de las élites diabólicas, de los seres de baja frecuencia, de los extraterrestres buenos y los extraterrestres malos, ¿verdad? Y todo eso, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que sucede? Primero, le resta credibilidad. En el fondo nadie nos lo creemos, esas estupideces así planteadas. Y además, ¿qué ocurre? Que aunque nos lo creamos, perdemos la conexión con el mundo práctico. Bueno, ¿y ahora qué hago yo? Vale, sí, los seres de luz, los maestros, los hermanos mayores, los que unos quieren ayudar, otros quieren acabar, los reptilianos sanguinarios y malísimos, los diabólicos, los Illuminati, los no sé qué, los no sé cuánto, todo relacionado desde fuera hacia adentro, con esa perspectiva conspiranoica, mitológica y esotérica. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, no puedo hacer nada, así que
con esa perspectiva, que se siga de esa perspectiva. Pues una de dos, o te conviertes en un pequeño, un diminuto ser de luz, o en un pequeño diablo, o ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. ¿Qué haces tú contra toda esa gente? Porque además es que ni siquiera entiendes las razones de por qué hacen esas cosas. Bueno, las hacen porque unos son esencialmente buenos y otros esencialmente malos. Es una estúpida perspectiva. No digo ya por ir porque los críos son mucho más inteligentes y captan mucho mejor la variedad de este mundo y las pequeñas y sutiles diferencias y matices que existen en todas las cosas y en todas las personas. Bueno, unos son buenos y otros son malos. Ya está. Y ahí nos quedamos. ¿Y estos por qué hacen esto? Porque quieren exterminar a la humanidad. ¿Y por qué? Por gusto, porque les gusta. ¿Y estos por qué hacen esto? Porque aman profundamente a la humanidad. Porque son una especie de ONG interestelar. Entonces nos aman y como son tan buenos, vienen aquí a ayudarnos, pues porque sí, a toda la humanidad. No. Vamos a aplicar los criterios normales que aplicamos a cualquier asunto terrestre en los asuntos extraterrestres. Vamos a aplicar los mismos criterios que aplicamos en la geopolítica a la exopolítica. Y veréis que todo se entiende muy bien, porque si no, nada lo entiende, nada se entiende. Y entonces me preguntan, bueno, y vamos a ver, ¿por qué si los colectivistas tienen prisa ahora en acabar con el asunto, por qué no nos matan a todos de golpe? Ya está. Es que entonces los liberacistas harían... No. Explicar los criterios de una guerra como la Segunda Guerra Mundial, como en la Guerra Fría, como en el mundo actual. Los colectivistas tienen su interés, tienen su ideología, tienen su forma de ver el mundo. Funcionan con muchísimo más dependiendo de una serie de programas virales, del algoritmo. Funcionan con una mente colectivizada. ¿En qué? En el orden, en ese orden concreto. En una prescripción de lo que es la vida y cómo hay que vivir, que ven ya predeterminada y funcionan todos en eso. Son fanáticos, son seguidores, están absorbidos por esos programas virales. Los de la Tierra, los de fuera de la Tierra. Los de fuera de la Tierra, lo que pasa es que ellos son, al final, terminan convirtiéndose y terminan transmutando su propia identidad en eso, en seres colectivizados. A ver, voy a contar entre medias un pequeño, como anécdota, un pequeño secreto que entre los colectivistas fundamentales, los más, no los que viven en Erguán, los que son como nosotros, humanos, en un mundo paralelo a la Tierra, como la Tierra, pero más avanzado. No. Otros que pertenecen a una civilización y una raza y todo eso superior, pero que son humanos, con forma humana. Lo vimos en el último capítulo a uno de ellos. Bueno, pues esto... en realidad la evolución que han llevado, en la que se han sustentado, es en crear cuerpos basados en ¿qué? En lo que podríamos llamar nosotros células cancerosas. ¿Por qué? Porque son mucho más fuertes en unos sentidos y sobre todo porque son mucho más manipulables. Y por tanto, esos cuerpos que son en realidad un gran tumor, un gran cáncer, se prestan con mucha más facilidad ¿a qué? A estar controlados dentro de un colectivo. ¿Veis lo difícil, lo rápido que se reproducen, que se regeneran las células cancerosas, invaden todo a su alrededor? Bueno, pues pensar que es exactamente así. No son exactamente células cancerosas, pero se basan en muchos de los principios por los que funcionan los tumores y los cánceres. Esto trasladado a otro orden, al orden de los androides, porque hay androides también, unos son humanos y otros son colectivistas, androides que son con la forma como la nuestra, exactamente igual, que los veríamos por la calle y no los distinguiríamos. Pues los androides colectivistas forman parte de la élite del colectivismo exterior. ¿De qué dependen ellos? Dependen de su algoritmo y se basan, sustentan en el algoritmo. Los androides humanos liberacistas, ¿en qué se basan? Están obsesionados por la libertad individual, por generar un antivirus, un antialgoritmo que haga que no estén sujetos a los algoritmos mediante los que funciona su ordenador y que vienen muy bien pues para andar sin fijarte en que estás andando, es decir, para todos los movimientos automáticos, para toda la vida automática, eso está muy bien. Pero quien controlan ahí en los androides liberacistas, que son un programa anti-androide colectivista, es decir, un programa anti-algoritmo, una especie de superconciencia, un algoritmo antiviral.
Estos son los androides humanos. Ser humano significa esto, ser liberacista significa esto. Depender de qué, de tu conciencia, de un punto en el que está completamente indeterminado. Es algo mágico, eso es verdad que es algo mágico y algo divino. Bueno, pues esa chispa de divinidad es lo que crea los humanos. ¿Qué es el colectivismo? Anular esa chispa de divinidad. Y utilizar la chispa de divinidad que tienen otros, convirtiéndolas en ganado, en borregos, para usar esa chispa de divinidad, ¿en qué? Para sus intereses, como una máquina de poder, de conseguir alterar la realidad. Esto es, lo hemos dicho muchas veces. Vale, ¿por qué no nos matan los colectivistas todos? Pues no pueden. Porque de repente se han visto involucrados en un conflicto. ¿Y por qué no pueden hacer eso? Porque miren, si de repente y están actuando con muchísimos nervios. Es más, lo dije en el anterior vídeo, pero aquí lo voy a decir mucho más claramente. Prepararos porque dentro de como mucho un par de meses estamos en un estado de guerra. ¿Qué significa un estado de guerra? Lo que significa en nuestro mundo normal y corriente, que se anulan todos los derechos fundamentales, que se establece una ocupación militar, un toque absoluto de queda, que nos van a confinar. ¿En qué? En ciudades, es decir, en granjas intensivas a todos, confinados y aislados. Se va a hacer eso. ¿Por qué? Porque es que están los liberacistas, son amigos. Imaginaros que con la Francia ocupada de repente entran los aliados o conocen los alemanes o saben que van a entrar los aliados o van a desembarcar en cualquier momento. ¿Qué es lo que hacen los alemanes? Atacar a la población francesa, ¿para qué? Para que se subleve, para que se descontrole, para que tengan que dedicar ellos recursos, tiempo, fuerza a controlar a la población, para que la población diga, que estos son muy malos, los otros son muy bien, no vienen a salvarlos. Vamos a ayudarles. Y entonces la resistencia aumente y por lo tanto los alemanes tuvieran que dedicar más fuerza, más energía, ¿a qué? A neutralizar la quinta columna que hay dentro, trabajando para el enemigo de dentro. No, hombre, eso no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Rápidamente implementar unas fórmulas que lleven a un control de la población. De manera que la población no se resista, que haya la mínima resistencia posible y le creen los mínimos problemas dentro, porque tienen que dedicar todo su esfuerzo a intentar que no desembarquen los enemigos, los liberacistas que están ya ahí. Esto es lo que explica todo y lo explica todas las prisas. Y hay que verlo desde la perspectiva humana. No penséis que es que los colectivistas somos malos, los liberacistas somos... No. Que es una cuestión de guerra, de enfrentamiento, de conflicto armado. Y por lo tanto se aplican criterios racionales que aplicaría a cualquier potencia aquí en la Tierra, a cualquier nación, cualquiera que no esté loco y que sepa un poco de qué hay que hacer en cada momento. Son tácticas militares de guerra caliente, con conflicto abierto, armado o de guerra fría. Da exactamente igual. ¿Qué es lo que hacen los colectivistas? Los colectivistas hacen lo que tienen que hacer en su territorio ocupado. Intentar que haya el mínimo problema dentro de ese territorio ocupado y para dedicar todo su esfuerzo a defenderse del enemigo exterior. ¿Y qué forma parte también de esto? Pues la gradual y selectiva, que ahora quizás se acelere mucho más, reducción de la población. ¿Por qué? Porque no necesitan tanta población en la Tierra. Ya hablamos en el anterior capítulo, todos los colectivistas tampoco quieren tanta población en la Tierra. Al menos una de las corporaciones. La corporación esa que hemos hablado antes. La del antiguo mundo libre. Hay algunos que todavía siguen hablando de que cabe mucho más gente en la Tierra, de que el gran problema ahora mismo en la Tierra es el que no se esté creciendo la población, el que se ha detenido el crecimiento de la población. Bueno, estos son los antiguos colectivistas, los de siempre, los de la ganadería humana, los que necesitan cuanto más grande sea el rebaño para poder utilizar esa chispa divina que tenemos cada uno, la conciencia, la capacidad de crear la realidad y alterar la realidad para utilizar todo ese enorme potencial en su provecho. Pues estos ganaderos quieren un rebaño cuanto más grande mejor. Aunque el rebaño viva en condiciones terroríficas de hacinamiento, de pobreza, en fin, como las gallinas metidas en estas grandes granjas intensivas, da igual. ¿Qué es lo que hacen los colectivistas? Pues lo que están haciendo ahora y lo que van a hacer en pocos meses. Os vuelvo a repetir. Estamos ya en un conflicto desatado. Entramos en un periodo en el que no va a ser un periodo de oscuridad, en el que las fuerzas satánicas, que no. Sencillamente vamos a entrar en un momento en el que, en un estado de guerra, las fuerzas ocupantes de nuestro territorio van a hacer lo que tiene que hacer cualquier fuerza de ocupación cuando llega el enemigo exterior. Os vuelvo a repetir, neutralizar, controlar a la población.
para que no le cause problemas, para que no se descontrole y para que la quinta columna, la resistencia, las fuerzas interiores que ayudan al enemigo sean las menos posibles y aparte de eso puedan actuar lo menos posible. Ya así de sencillo. ¿Y ahora qué sucede con los liberacistas, los que vienen de fuera? Bueno, pues cuando aplicamos los criterios mitológicos, los criterios esotéricos, los de buenos y malos, a ella automáticamente entonces ya se nos va la olla otra vez. ¿Y qué entendemos ahí otra vez? Bueno, ¿y por qué los liberacistas entonces? ¿Por qué somos tan importantes para los liberacistas? Es que nosotros no somos importantes para los liberacistas ni para nadie. Muchachos, ¿qué va? La humanidad es el nombre que se le da al rebaño colectivizado de cada uno de nosotros, de los humanos. Al rebaño se le llama humanidad. El rebaño de humanos, dos patas. Eso no quiere salvarlo a nadie. Es un rebaño. Entonces tiene una utilidad económica y una utilidad militar y una utilidad vital para unos determinados tipos que son ganaderos, que viven de la ganadería, que son expertos en ganadería. Los que no son ganaderos, no quieren vivir cuidando rebaños ni manteniendo rebaños, les importa tres leches ese rebaño. ¿A quién vienen a ayudar los liberacistas? A ellos mismos, a la causa de la humanidad de verdad, de los humanos de verdad, de los libres. Los liberacistas no es y de InHightech y de otras organizaciones similares, no son ONG que vienen a ayudar a toda la humanidad. ¿Qué va a olvidaros? Eso nadie viene a ayudar a toda la humanidad, de la manera que nadie viene a exterminar a toda la humanidad. Los liberacistas lo que vienen aquí a conquistar la Tierra, para establecer aquí un planeta de hombres libres, hombres y mujeres libres, humanos de verdad. Entonces, ¿a quién van a ayudar? A los humanos de verdad, a los que os liberéis, a los que no dependáis de programas virales, de creencias, de ideologías, y no estéis dominados por esos programas virales, por esas ideologías, por ese fanatismo, por esas creencias, por esas fórmulas de ver el mundo preprogramadas que son las que deciden por nosotros. Eso no le interesa a nadie. ¿A quién le interesa el ganado? A nadie. Está estorbando, que está sobrando aquí para todo el mundo. A ver si cogemos la onda de esto porque es muy importante. Y dentro de unos meses va a ser vital. ¿Por qué repito yo siempre manteneros libres? Porque es que es lo que hay que hacer. Los liberacistas van a ayudar al que sea liberacista, a los suyos. ¿Y por qué van a ayudar solo a los suyos? Porque no son una ONG, porque no tienen ningún interés en mantener vivos a borregos colectivizados que van a montar otra colectivización en cuanto llegue algún pastorcito y les digan, mirar, yo os traigo la verdad, yo soy la verdad y la vida, yo os haré libre, yo... No tiene ningún interés los liberacistas en ayudar al enemigo, porque ese colectivista, esa persona colectivizada, esa persona que no manda ella en sí misma, su conciencia en sí misma, esa persona es un peligro potencial para la libertad y para los humanos de verdad, para los que somos humanos de verdad, y mantenemos viva y limpia y libre esa chispa divina. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los liberacistas vienen a conquistar la Tierra para crear aquí un mundo liberalizado, liberacista. Lo mismo que los aliados querían conquistar Europa para establecer aquí, ¿qué? ¿Querían establecer en Europa un colectivismo? No, luego después ha derivado en un colectivismo porque poco a poco esas élites liberales británicas, no lo perdamos de vista, han terminado imponiéndose en Estados Unidos, en Europa, en todos sitios. Y han creado un colectivismo, el colectivismo de los oligarcas liberales, que pervierten la libertad, que la hacen mantener como una ficción. Bien, y conquistaron Europa para liberarla, no para establecer un colectivismo. Por eso luego la guerra siguió contra el gran colectivismo soviético, el colectivismo internacional socialista. Primero fue contra el colectivismo nacional socialista y luego contra el colectivismo internacional socialista. Y ahora contra el colectivismo global socialista. Es contra lo que vienen a luchar ya también los liberacistas de fuera. Lo entendemos así mucho mejor. Vale, pues liberar la Tierra para crear aquí un mundo liberacista. ¿Y quién va a vivir en este mundo liberacista? Los liberacistas, los que sean libres. Y los liberacistas que sean libres, cuidado, y que en el momento determinado ayuden a liberar la Tierra. Los que no, olvidaros. O sea, un liberacista que esté aquí diciendo, bueno, ya me rescatan
mi hermano mayor, los que vienen de fuera, que hagan ellos el trabajo. Y yo pues, soy muy librecista, soy muy libre, soy muy disidente, soy muy no sé qué. Entonces yo ahora lo que me voy a dedicar luego después, cuando esto se quede ya con 500, con 1.000 millones de habitantes, un paraíso aquí cojonudo, para vivir de puta madre, con un nivel de renta similar a lo que serían 6, 7.000 euros al mes, sin tener que trabajar, con todo el tiempo que nosotros, es decir, un paraíso de verdad, para humanos, que es donde los humanos nos gusta y merecemos vivir. Pues que no piensen eso, que si no echan una mano, si es que hace falta que en un momento determinado echen mano, o si se la requiere en un momento, no piensen que esos que no echan una mano van a vivir ese paraíso, ni de coña. No son ONGs, nadie. No existen las ONGs en ningún sitio, excepto en la Europa, en esta Europa, que se la ha adoctrinado para comportarse mediante la indefensión, con el buenismo, con la tontería, con el masoquismo, con el síndrome de Estocolmo. Eso solamente existe aquí. En esta Europa, que es la gran germen de libertad y que se ha aplicado todo y se sigue aplicando toda la tecnología colectivista para acabar con esa libertad, con esos brotes de liberación. De manera que vamos a dejarnos de pensar ya en términos conspiranoicos, como se llama ahora, que son términos mitológicos y términos esotéricos y términos pueriles del bien contra el mal. Vamos a dejarnos de pensar en todas esas tonterías, porque es que si no, no nos enteramos de lo que nos va a pasar dentro de unos meses, de lo que está pasando ya, de lo que nos ha pasado estos 2 o 3 años atrás, ni nos vamos a enterar de qué es lo que tenemos que hacer. Pues ¿qué tienen que hacer? Si van a entrar, si estamos esperando que con suerte los liberacistas, los humanos de verdad, conquisten la tierra, si estamos esperando eso, vamos a mantenernos como humanos de verdad. Vamos a no permitir que el colectivo, los programas colectivistas infecten nuestro cerebro y nuestra mente y nos conviertan en un zombie colectivo. En un zombie colectivista guiado por el colectivo, con mayúsculas, colectivo, la X esa, de la que habrá un personaje que mantiene unas grandes redes sociales y que dice que todavía hay que poblar mucho más la tierra, claro. En fin, visto desde la misma perspectiva con la que tratamos nuestros asuntos personales y nos explicamos por qué este hace eso y cuál es la intención de este y cuál es la del otro, y los asuntos terrestres, cuando no estamos envenenados por ideología y por bandos y no somos hooligans de esto y lo otro, sino que mantenemos una cierta claridad de razonamiento y de perspectiva, todo eso, decimos, no, a mí no me gustan estos, a mí no me gustan los colectivistas, pero yo no voy a decir que son los malos ni los buenos. Yo no quiero ser colectivista, yo voy a luchar contra ellos a muerte y lucho. Soy liberacista. Pero eso no significa que yo vea las cosas con la simpleza de la tontería de colectivistas malos, liberacistas buenos ni malos. Esos son términos colectivos, esos son términos de colectivización, son términos mediante los que absorben nuestro cerebro para que no pensemos por nosotros mismos, con claridad de criterio y por lo tanto con capacidad para saber qué tenemos que hacer, qué nos interesa. Yo no sé si he respondido, creo que sí, porque la respuesta a muchas preguntas que me plantean después de explicar todos estos asuntos, desaparecen esas preguntas porque el problema no es la pregunta, es el planteamiento de la pregunta. Porque si todas esas preguntas nos las planteamos desde la misma perspectiva que el resto de las cosas, no desde una perspectiva esotérica, mitológica, conspiranoica, ideológica, de fe, de religión, de muchas cosas, de simplismo moral, pues claro, así ni entendemos nada, ni sabemos luego lo que tenemos que hacer, ni sabemos lo que va a pasar. Yo creo que con esto se resuelve, mejor dicho, se disuelven todas las muchas preguntas que personas que son muy inteligentes, que tienen mucha claridad, me plantean. ¿Por qué? Pues porque es que la propaganda colectivista funciona para eso, para que no se planteen. El asunto importante ahora mismo es la exopolítica. No lo que hace este personajillo, este politiquillo, este lo otro. No. Si eso todo va a pasar a la historia dentro de 2 meses, como mucho. Si cuando estamos en el estado de guerra ya nos vamos a dar cuenta de todo. Hay quien se va a enterar, quien no se va a enterar. Pero todo eso va a carecer de importancia y carece ya de importancia. Si las cosas se están decidiendo en otro nivel, como es lógico, como las cosas en Camerún no se resolvían en el nivel de jefecillos de tribu, sino de los alemanes contra los ingleses. Es la Primera Guerra Mundial. Se decidían ahí. Pues esto que es tan fácil, vamos a aplicarlo ya en nuestra vida. Y entonces
Ya sabemos cada uno lo que tenemos que hacer. Y el que quiera ser colectivista, el que se deje llevar por los programas virales, me parece muy bien, ya está, que sabrá lo que hace. El liberacista que se mantenga libre y que mantenga su chispa divina, todo su jaleo y tal, y diga, no, yo soy liberacista, yo soy de los aliados, yo soy de los buenos. Y se está ya jugando en términos colectivistas. ¿Y entonces qué es lo que va a pasar? Que no va a ayudar cuando llegue el momento determinado. ¿Por qué? Porque tiene metido en la cabeza el último recurso del colectivismo, que es decir, sí, eres colectivista, te dejan pensar que eres colectivista. Pero muchachos, no ayudes al enemigo, a nuestro enemigo, que es tu enemigo. ¿Vale? Yo creo que así debería estar suficientemente claro. Pero tenemos que hacer todo un esfuerzo para repensar esto así en estos términos y clarificarlo siempre. ¿Por qué? Para tener en cuenta una cosa, que esto es un mundo invadido y ocupado por fuerzas exteriores, que están machacando con toda su gran tecnología. No hace falta el 5G, eso sí, ellos tienen la tecnología. Además de la ideología, la religión, todo eso, tienen tecnologías ahora para estar machacándolos constantemente y para que constantemente los más liberados, los más libres, estemos presionados para dejarnos disolver en el colectivo, para volver otra vez a caer a planteamientos estúpidos, no estúpidos, a planteamientos colectivistas. Claro, estúpidos porque somos el rebaño, pero para ellos no son estúpidos, son los planteamientos que tienen que hacer meter en la cabeza del rebaño humano para que siga siendo rebaño humano. De manera que mantened vuestra libertad, por ahora es lo que hay que hacer, y cuando llegue el momento, ayudar, porque os aseguro que merece muchísimo más la pena vivir en un mundo liberacista, liberado por los liberacistas, de humanos de verdad, verdaderos, que están dominados por sí mismos y solo por sí mismos, por su conciencia y solo por su conciencia, y que guardan lealtad entre ellos a muerte, porque saben que solo rodeados de liberacistas pueden mantener ellos la libertad de su conciencia, manteneros libres. Y cuando llegue el momento, si llega el momento, haced eso que pide la lealtad, ayudar, porque merece más la pena vivir en ese mundo, lo seguro, que en el mundo colectivista. Pues muy bonito que en algunos momentos quieran ponerlo. Desde luego, de forma inmediata y como mucho dentro de 2 meses ya vais a ver que ese mundo colectivista no es muy bonito. Es un estado no de excepción, de guerra. Eso es lo que estamos. Pero no asustaros, no preocuparos. Si es que están ahí los liberacistas y nosotros, si nos mantenemos libres, estamos a salvo. No a salvo absolutamente, puede haber bajas entre nosotros, no podemos tener mala suerte, claro que sí, pero si nos mantenemos a salvo, estamos a salvo. Fijaros que los colectivistas, los poderosísimos que están aquí, están reaccionando ahora con tantos nervios. ¿Por qué? Porque está el enemigo fuera. Y por lo tanto, del enemigo el consejo. Si están asustados aquí también dentro. Y van a reaccionar así, intentando imponer lo que nosotros llamaríamos una dictadura, un totalitarismo feroz y todo eso, porque están muy asustados, porque de repente han llegado los que ellos pensaban que no iban a llegar y no iban a llegar tan pronto y no iban a llegar con tantas tropas. ¿Verdad? Bueno, están ahí los aliados a punto de desembarcar en Normandía. ¿Cuándo? Cuando puedan. ¿Ganarán? Tampoco lo sabemos. No voy a contaros historias de rollos salvatíficos de no, triunfará el bien. No lo sabemos. Hay que ganar la guerra. Mantenerlos libres y luego ya cuando llegue el momento para ganar la guerra. Esto es lo que hay, no hay otra cosa. Para reconquistar nuestra libertad, nuestra condición de humanos de verdad. No tengáis miedo. Mejor dicho, tener miedo, porque el miedo es un buen consejero, pero el miedo justo, que el miedo nos controle como no tiene que controlar nada. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una esperanza. En la medida en que ellos actúen con más fuerza, los colectivistas, actúen imponiendo, tratando de poner, tratando de acabar con nuestra libertad con más fuerza aún, esa es la medida de la esperanza que tenemos, porque quiere decir que están más asustados y se sienten más débiles. ¿Vale? Entonces, mantener vuestra libertad, ser liberacistas. Y siendo liberacistas, estáis muchos grados por encima del resto de la gente. Va a ser más difícil haceros daño, os lo aseguro, al contrario de lo que podéis pensar. Simplemente por ser liberacistas. Si encima luego actuáis con la contundencia que debe actuar cualquier humano libre en la resistencia, va a ser más difícil aún de que os hagan daño, que acaben con vuestra libertad. Pero se puede tener mala suerte, una guerra es una guerra. De manera que
No dejaros dominar por el miedo ni por la desesperanza, sino todo lo contrario. Y dentro de esa esperanza realista, adulta, pragmática, sabiendo que esto es una guerra, entender todo lo que ocurra a partir de ahora, entendiendo que hay una guerra, que no hay un superpoder solo y absoluto que son estos seres diabólicos y estas élites y estas no sé qué y no sé cuánto. No, 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 que eso no existe. Que existen unos tipos que ahora vienen otros que quieren acabar con ellos, que están en una guerra y que no las tienen todas consigo. Al revés, que hay mucha probabilidad de que ganen los liberacistas. No hay seguridad, pero hay mucha probabilidad. Planteárnoslo así. Dejar de planteamientos mitológicos y esotéricos. Plantarlo desde esta perspectiva y veréis cómo se entiende todo mucho mejor y se vive mucho más confiado y viviremos mucho más tranquilos, más felices y más confiados en esta época oscura a la que vamos, que es sencillamente la época de una guerra, como muchas generaciones han vivido guerras y han vivido dentro de una guerra y de un estado de guerra. Pues eso es lo que vamos. ¿Es terrorífico? Hombre, es mejor no vivir eso. Pero tampoco es terrorífico, sobre todo para los que somos humanos libres, para los que tenemos la esperanza de ganar. Y sabemos que tenemos mucho más poder y mucha más fuerza, individualmente o en grupos pequeños o grandes, que lo que nadie se imagina ahora mismo.